En 1993, el historiador criminal Steve Evans consiguió un paquete de cartas de la época de Jack el Destripador. En ellas había una carta escrita en 1913 por el inspector jefe de la Policía Metropolitana, John Littlechild. En ella responde a una pregunta de George Sims sobre una conexión de los asesinatos de Whitechapel con el Dr. Druid, del que ya hemos hablado previamente. Littlechild respondía que nunca había tenido noticias de esta sospecha y que él creía, que el sospechoso debía ser un médico americano charlatán llamado Tumblety. En un primer momento, Tumblety puede parecer un sospechoso prometedor. El 7 de noviembre de 1888 fue detenido por indecencia con varios varones. Sin embargo, se escapó de la cárcel y, según John Littlechild, se suicidó. John Calville, otro historiador de la época, descubriría que no solamente no se había suicidado, sino que se había escapado a Nueva York. Él explicaba que su homosexualidad se debía exclusivamente a un cierto rencor hacia ciertas mujeres. John Calville explicaría que se marchó a Nueva York y desde el primer momento fue sospechoso de varios crímenes cometidos en Nueva York. No hay ninguna referencia que explique por qué esas sospechas de esos asesinatos en Nueva York, pero conociendo el tratamiento que le dio la prensa americana y la prensa inglesa al caso de Jack el Destripador, podemos pensar perfectamente que se debe a puro sensacionalismo. Es increíble que investigadores tan avezados y profesionales como estos tengan tantas lagunas sobre los sospechosos canónicos de ser Jack el Destripador. Pero es que no solamente de Tumblety y de absolutamente todos. Es que con estas lagunas, con esta falta de información, es que no habrían conseguido ni siquiera detener a Jack el Destripador, aunque se hubiera entregado él mismo, después de haber corrido desnudo por las calles de Londres con un cartel indicándolo. Tan pronto llegó a Nueva York, el jefe inspector Barnes le sometió a investigación, tras lo cual concluyó: no hay prueba alguna de su complicidad en los crímenes de Whitechapel, por lo cual no podemos hallar motivo alguno para su extradición. Cuando fue confrontado por las acusaciones de la prensa, se rió de ellos y no se halló prueba alguna del delito. Quienes defienden la acusación contra Tumblety dicen que era un médico coleccionista y entre sus colecciones se hallaban úteros humanos. Aceptando esto, que lo ponemos en duda, hay un universo de distancia entre ser un maníaco homicida y coleccionar órganos humanos siendo cirujano para estudios con fines médicos u otros fines de investigación, por lo cual esto nunca se puede sostener como prueba contra Tumblety. En un artículo del coronel C.S. Dunham al Williamsport Sunday Griff, acusaba a Tumblety de haber vilipendiado y amenazado violentamente a varias mujeres. Incluso se había mostrado favorable a los asesinatos de las víctimas de Whitechapel. Dunham indicó que en una reunión con él les mostró una docena o más de jarras con úteros de varias clases de mujeres. Debemos poner, no obstante, las palabras de Dunham en cuarentena. Ya en aquella época él fue declarado y acusado de ser un estafador y ser un mentiroso. De hecho, él solamente acusaría a Tumblety una vez que la prensa ligó a Tumblety con los asesinatos, lo cual resulta una acusación bastante creíble. No podemos obviar el hecho de que el principal instigador de esta acusación no fue la policía sino la prensa. La misma prensa que dijo que el asesino no podía ser inglés porque un inglés no podía cometer esos asesinatos. La misma prensa que alimentó pogromos contra la población hebrea. La misma prensa que publicó cartas falsas del asesino para promocionar y aumentar sus ventas. Quienes también defienden la culpabilidad de Tumblety dice que familiares y personas que le rodearon sospecharon que él era el asesino de Whitechapel. Y personas que defienden que él no era el asesino de Whitechapel
explican que hay personas de su entorno y familiares que nunca sospecharon de él. Es incomprensible. Sea como fuere, lo que sí que podemos determinar con verdad absoluta es que no hay ninguna prueba contra Tumblety. No hay ninguna prueba que sostenga por qué familiares sospecharon que él era el asesino. La acusación contra Tumblety es desde luego cuanto menos endeble. Es decir, la descripción física de los testigos no se asemeja en nada a la de Tumblety. No hay ninguna prueba en absoluto que diga que Tumblety fuera un hombre violento más allá de la acusación de Dunham, que desde luego es cuanto menos cuestionable. La policía dictaminó que era altamente improbable que él fuera el asesino. Asimismo, después de que se fugara a Nueva York, la policía, teniendo motivos para poder pedir la extradición y motivos para concedérsela, nunca lo hizo. Más claro el agua. Scotland Yard indicó a la prensa americana que no había pruebas para detener a nadie en el caso del destripador de Whitechapel. Esa es la realidad. En 1992, Michael Barrett mostró un diario del cual el autor no se identifica, pero, por referencias en el documento, se asocia a James Maybrick, un mercader de algodón de Liverpool, asesinado con arsénico por su esposa Florence en mayo del 89. En el diario, Maybrick se refiere a Florence como la puta o la bruja. En él cuenta cómo halló a su mujer con un amante, lo que le destrozó y sería, según algunos, el motivo que le llevó a asesinar a las 5 mujeres de Whitechapel. En el diario finalmente hace una confesión que paso a leer. Yo hice que mi nombre fuera conocido por todos, pero la historia dirá qué encantador hombre nació. Vuestro verdadero Jack el Destripador. La policía nunca sospechó de James Maverick y la prueba contra él es el diario. Pero esto depende de demostrar que la confesión es verdadera o que el autor no es un mentiroso. La procedencia del diario, los detalles que cuenta sobre los crímenes, reflejan no un conocimiento de primera mano, sino evidentes muestras de reportajes de prensa y posteriores descripciones. Así pues, el diario cuenta con varios de los errores comunes y equivocaciones concernientes al caso. En el caso de Mary Kelly, por ejemplo, el escritor dice que puso los miembros extraídos de Kelly por toda la habitación y que, habiéndole cortado los pechos, los besó un rato y los colocó en la mesilla. Los pechos de Kelly no aparecieron donde indica el diario. De todas maneras, de ser como parece probable el diario falso, hay que insultar al autor, insultarlo y vilipendiarlo, porque no solamente un asesino asesinó, masacró a las 5 mujeres de Whitechapel, sino que las deshonró, les quitó todo honor, toda humanidad, como ya hemos venido diciendo en este documental. Estos insultos, estos vilipendios también deben ser aplicados a todos aquellos que se inventan falsos culpables, se inventan nombres ficticios o nombres reales simplemente por otorgarse una notoriedad de cara al público general. Hay que pensar en esas 5 mujeres, o en más si mató a más. Esas 5 personas, esas 5 víctimas canónicas. Hay que pensar en su vida, cruelmente arrebatada por ese asesino, y entonces dejarnos de gilipolleces inventando asesinos, diarios y similar cosas. No obstante, no podemos en ningún caso descartar la autentificación del diario, puesto que ofrece también detalles muy realistas y detalles muy concretos que también coinciden. Además, posteriores hallazgos supuestamente verdaderos, pero también a poner en duda, podrían reforzar la tesis de que el autor del diario es el verdadero culpable. En 1993, Albert Johnson compró un antiguo reloj de oro en cuyo interior halló grabado las iniciales J. Maybrick y las palabras "Yo soy Jack".
Análisis científicos al reloj indicaron que eran compatibles con los periodos 1888 al 1889. Compatibles, que no certeza de que lo fueran. Pese a este descubrimiento, las suposiciones deben tomarse con cautela. El hecho de que ambas pruebas apareciesen al mismo tiempo y nada se hubiera sabido antes, arroja un mar de dudas y suspicacias acerca del mismo. El consenso general es que el diario, el soporte físico, es verdadero. Fue escrito en aquella época. El contenido, lo que cuenta, es falso. Lo escribiera Maybrick o lo escribiera otra persona. Y de nuevo hay que censurar completamente al que lo escribió, por inventarse y darse autoría simplemente por notoriedad de este caso. Como el nombre de Maybrick solo salió y la única prueba de su culpabilidad es este diario, y científicos más avezados que nosotros lo consideran falso, nosotros nos sumamos a esa corriente y consideramos que Maybrick o el autor del mismo se lo inventó. Maybrick o el que escribiera eso en su nombre no fue el asesino de Whitechapel.